Bueno, ya estamos grabando. Bueno, reiteros las buenas tardes. Yo estuve un poco al inicio del primer encuentro junto con Analía, con quien estuvieron las dos primeras clases de este módulo, en el que trabajamos puntualmente, o el interés es trabajar cuestiones de lectura, estrategias de lectura, de escritura académica propias del ámbito universitario. Antes de empezar un poco los temas de hoy, bueno, nada, comentar brevemente. Bueno, yo soy Mariana Correa, soy profe hace unos 10 años, trabajo en la universidad aproximadamente. No soy del ámbito de las ciencias de la salud, soy del ámbito de las ciencias de la educación, como Ana. Bueno, nada, comentarles que en conjunto hemos organizado, diseñado a partir de la convocatoria de la FACU esta propuesta que ustedes vienen transitando, ¿sí? Antes de empezar con los temas de hoy, me interesaría un poco un pedido de Ana, saber si todas han podido resolver la actividad del eje 2, ¿sí? Tenían que poder elegir algunas de las opciones, estrategias para sintetizar, abordar textos. Creo que, bueno, entiendo que ella trabajó algunas aplicaciones puntuales, pero bueno, lo que me dijo es que les comunique que en el caso de si no pueden, si se les ha complicado realmente hacer el ejercicio en una aplicación y lo tienen, no sé, armaron la red conceptual a mano, nada, lo importante para nosotros es que lo puedan hacer, y en esos casos en donde por ahí ha habido dificultad para el acceso a la herramienta tecnológica, que no se queden sin hacer la actividad, si la pueden hacer a mano, sacarle la foto y subirla al aula, ¿está? Bueno, eso, preguntarles en principio cómo les fue con esa actividad. Yo a muchos no veo por acá porque yo ya estoy con la pantalla compartida, pero nadie, si alguien quiere comentar algo o si tiene alguna duda, veo acá me está apareciendo el chat. Bien, acá lo hicieron con Canva, por ejemplo, sí, es una aplicación súper amigable para quienes por ahí, me incluyo, no somos demasiado tecnológicos y tecnológicas, eh, pero bueno, bien, pudieron resolverlo. Igual, a ver, pueden hablar, ¿eh? Yo acá mucho no, reitero, no estoy pudiendo verlas, pero bueno, lo importante es que también en estos espacios es difícil en el ámbito virtual, pero bueno, lo que nos interesa es saber cómo vienen resolviendo las actividades, considerando que ya vamos literalmente a la mitad de la guía en general, ¿no? Todos los módulos. Entonces, nada, me parece que está bueno aprovechar estos espacios. Genial, bueno, cualquier duda ya saben, es que nos escriben en el foro que tenemos de consultas, al interior del módulo, no el foro general que está bien al inicio, ¿sí? Sino una vez que ingresan a la pestaña de nuestro módulo de estrategias de lectura y escritura académica, allí en ese foro de consulta nos pueden escribir. Perfecto, acá estoy mirando el chat que me comentan que lo han podido hacer. Buenísimo. Bien, ¿Querés que, vamos entonces. Sí, Cari. perdón, querés que les diga que activen las cámaras? Son medias tímidos. Yo Sí, bueno, no, igual ahora por ahí en un ratito voy a comentar un par de cosas para no presionar a nadie, y después cuando por ahí hagamos, voy a ir sacando y colocando la presentación para generar diferentes dinámicas, así que nada, si ahora compartirles un poco, presentarles este G3, y ya en un ratito ya tenemos como una primera actividad que, bueno, nos va a llevar un poco a interactuar, que es un poco la idea de estas propuestas.
Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Las denominadas marcas textuales. Así como en las dos primeras clases con Ana pudieron ver estrategias, elementos, herramientas más abocados a la lectura, a la organización de las ideas. Ahora vamos en esta clase y en la que sigue, vamos a complejizar, abordar algunas estrategias más, pero nos vamos a abocar a el denominado proceso de textualización, después vamos a ver qué es esto, o lo que podemos llamar como escritura académica, ¿sí? Las marcas textuales, justamente, son herramientas que tenemos para escribir textos académicos. Ahora, más adelante voy a explicar qué es esto de las marcas textuales, qué clasificación o tipo de marcas textuales existen, digamos, y cómo podemos hacer uso de ellas para nosotros convertirnos en escritores, escritoras, ¿sí? En un sentido, bueno, no literario, sino, bueno, cómo estas herramientas nos van a permitir abordar las actividades, las propuestas de evaluación, por ejemplo, que se nos van a presentar en nuestros primeros eh, en nuestras primeras asignaturas, ¿sí? Cuando ustedes ingresen a la universidad. Entonces, ese es un poco el propósito de este eje puntual, ¿sí? Otorgar herramientas que posibiliten la escritura académica. Por eso es que vamos a hablar de algunas nociones más propias de la gramática o de la lengua, eh, clasificaciones. Bueno, ahora vamos a ir viendo un poco de a poco, empezando a desentrañar esto, pero sí me parece importante mencionar que son asuntos y temas que se conectan directamente con lo que ya vieron las primeras dos clases, ¿sí? Imaginemos esto como diferentes capas de una cebolla, ¿sí? Que en su conjunto conforman el elemento, en ese caso figurativo o metafórico de la cebolla. Acá vamos a ir como ahondando o profundizando en diferentes elementos, estrategias que hacen a lo que podemos llamar como buenas prácticas de lectura y escritura académica, ¿sí? Bien, me pareció importante comenzar el eje con esta frase que suele ser bastante utilizada, pero me pareció importante traerla como punto de partida los diferentes conceptos, temas y ejercicios que les voy a proponer hacer en el marco de este eje, ¿sí? A ver, a escribir se aprende escribiendo, también en la universidad. A ver, así como ustedes transitaron toda su escolaridad primaria, ahora están finalizando su escolaridad secundaria en muchos de los casos, eh, digamos, teniendo por delante diferentes desafíos de lectura, de escritura, desafíos vinculados con las disciplinas propiamente dichas, con diferentes ámbitos, no sé, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, con diferentes especificidades. Lo mismo ocurre en la universidad, ¿sí? Hay ciertas exigencias que tienen que ver con el proceso de escritura que se conecta con la lectura desde ya, pero que requiere de ser aprendido, ¿sí? Y es un aprendizaje que se complejiza con el tiempo, que no se da de un día para el otro, que requiere de lo que podemos llamar andamiajes o aportes, como todas estas herramientas que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero que por sobre todo lo que requiere es un compromiso personal e individual de, bueno, sostener esta práctica, equivocarse, hacerlo una y otra vez, revisar, esto de escribir y reescribir, ¿sí? Eh, Nadie nace sabiendo escribir un texto académico, entonces estamos aquí justamente para
proponer acercar algunas herramientas que posibiliten ese aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje de la escritura, como otros aprendizajes, requiere de el desarrollo de lo que vamos a denominar procesos cognitivos, ¿sí? Que son propios, que son individuales y que requieren cierto nivel de abstracción, ¿sí? A ver, nosotros cuando aprendemos, lo que se aprende más fácilmente, entre comillas, es lo vinculado a cuestiones o elementos concretos, ¿sí? Si yo tengo un objeto delante mío, lo puedo manipular, lo puedo tocar, bueno, puedo seguramente decir, describirlo como más fácilmente porque lo tengo de forma concreta, puedo acceder a él. La escritura, sin embargo, supone procesos que son complejos y que requieren abstracción, o sea, no se ven, no son tangibles. Entonces, desde ese lugar es que demandan diversos procesos cognitivos, ¿sí? Que tenemos que poder aprender, ¿está? Digo esto para no asustarlos, no asustarlas con algunas cuestiones que vamos a ver después, que son importantes para tener en cuenta, ¿sí? Bien, cuando escribimos es importante llevar adelante un plan de acción, ¿sí? Con objetivos que los autores, autoras, especialistas en estos ámbitos plantean que son objetivos estratégicos, o sea, son objetivos pequeños, concretos, que se piensan para eh, justamente cumplir un objetivo puntual, ¿sí? Por ejemplo, tengo una evaluación y me piden escribir una monografía sobre, no sé, las funciones de algunos de los aparatos del cuerpo humano. ¿Ok? Ahí hay un objetivo que me va a delimitar, ¿sí? Los diferentes aspectos que voy a tener que tener en cuenta. El tipo de texto que voy a tener que poder producir. También allí se va a delimitar, digamos, de dónde, qué otros textos o qué otras fuentes voy a utilizar para yo poder escribir ese texto, qué tan amplio, sintético va a ser ese texto, ¿sí? Hay allí, es importante, todos los autores insisten en la importancia de pensar la escritura desde la planificación. No es que me siento a escribir y ya, sino que por lo general se recomienda generar esquemas, preparar estructuras previas que permitan cierta organización. Yo como quien escribe, organizo, ¿vieron esto de garabatear el borrador? Organizo las ideas, ¿sí? Esto es lo que se espera eh, de un texto académico. Entonces, no se trata de, por ahí, ideas personales, subjetivas, sino más bien informaciones o datos que provienen, como les pongo acá, en su mayoría de otros textos, como bibliografía especializada, sé que con Ana vieron los textos científicos, ¿sí? Académicos, bueno, manuales, experimentos. Entonces, necesariamente esto va a demandarme, fíjense esto que les vengo comentando de los procesos cognitivos, no solo la capacidad de yo poder organizar y estructurar las ideas, sino también de aprender a leer lo que otros escriben, ¿sí? Y aprender a identificar, extraer de esas ideas las que a mí me sirven para cumplimentar los objetivos propios de escritura. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Cómo vamos ahí dándole como un poco de forma y siempre, nada, planteándolo esto siempre en el ámbito de la universidad, desde ya que en otros ámbitos la escritura va a tener otras especificidades, ¿sí? Bien, vamos ahora con una actividad inicial, sí que está en el aula, pero que se las traigo aquí también para empezar un poco a, nada, pensar cómo venimos, cómo es que escribimos o cómo es que usualmente pensamos la escritura más en estos ámbitos formales, ¿sí?
Ahora les voy a compartir ahora un enlace a un muro colaborativo en el que les propongo una pregunta. Espérenme un ratito. Ahora con esto de entrar y salir de la presentación, ahora se los paso por el chat. Bien, ahí si entran en el enlace van a poder ver un muro de Linoid, que es una aplicación, la verdad, bastante accesible, en el que pueden ir eligiendo entre los diferentes colores un papelito y responder a la pregunta que les hago ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que, digo, para ponerse un poco a reflexionar respecto a la escritura? Cuando se los invita, se les pide que hagan un resumen de un texto. Esto también, nada, y tiene que ver con lo que quienes están en la escuela secundaria hacen habitualmente, pero quienes por ahí ya terminaron esa etapa, bueno, ¿qué es lo que recuerdan que hacían al momento de estudiar, ¿sí? Cuando se les pide un resumen, ¿cuáles son los pasos si tenemos que armarlo tipo receta o los pasos que vamos siguiendo para hacer ese resumen, ¿sí? La idea es que cada uno elija un post-it y ponga allí, me cuente, podamos compartir cuáles son los pasos que usualmente hacen, ¿sí? Para elaborar un resumen de un texto X, no importa cuál. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Por ahí sí, si pueden, quien pueda aprender las cámaras, genial, porque con Cari nos sentimos acá que no sabemos si están, si no están. Y bueno, nada, sí, nos tomamos ahora unos 10 minutitos para resolver esa actividad y ahora proyectamos el muro a ver cómo nos va quedando, porque me interesa saber qué me pueden contar al respecto para luego retomar con lo que sigue. Sí, ya pueden empezar, que están preguntando en el chat. Sí, sí, tenemos acá unos 10 minutitos, 15. Escriban brevemente, ¿sí? Primero hago esto, después hago lo otro. Tienen ahí si miran, eligen el post-it, escriben y ponen post, como en las redes, y ahí aparece el cartelito, para que lo podamos ver todos.
Bueno, ¿les parece que vayamos compartiendo las cuestiones que fueron surgiendo? Muy interesante todos los aportes y veía cómo, si bien en muchas de las cuestiones que comentan se reiteran pasos, eh, también hay diferencias. Digo esto también para que presten atención en lo que hacen sus compañeros, compañeras acá en este módulo, ¿no? En algunos casos me da la sensación de que hacer un resumen supone como una especie de decantar, ¿no? Es decir, bueno, separo, como si fuesen, no sé, eh, separar piedritas de un líquido, ¿no? Bueno, no sé, utilizo cierto decantador, separo lo que parece ser importante o lo que es importante de lo no importante y esto me genera un nuevo texto, ¿no? En otros casos aparece el énfasis en las ideas que entiendo. Eso suele suceder mucho cuando hacemos resúmenes. Me pareció muy importante, interesante el ejercicio de pensar el resumen, porque es un texto que el estudiante universitario hace mucho para justamente abordar los temas que tiene que poder estudiar, ¿sí? Es un modo común de abordaje de textos académicos, digamos, y que supone todo un desafío, la producción de un nuevo texto a partir de otro, ¿sí? Distinto. Incluso a veces se escribe como esto, ¿no? Utilizo mis propias palabras. Muchas veces hasta hay cambios, mutaciones del registro de quien escribió inicialmente ese texto. Esto también me parece importante mencionar. Bueno, a ver, ¿quién se anima a contar lo que escribió en el papelito? Son muchos, no me va a dar tiempo para leer todos, por una cuestión de que me interesa avanzar con otros temas. Pero bueno, a ver, ¿quién se anima a comentar lo que escribió? Hola, no sé si me escucha. Sí, sí, Victoria, te escuchamos. Bueno, yo marqué que primero leo el texto muchas veces hasta que lo pueda entender y relacionar de lo que habla. Después marco todas las ideas principales de lo que está hablando el texto y después las desarrollo en un aparte, en un papel aparte y no hago más. Bien, está bueno. Fíjense que un poco es esa, era el ejercicio, pensar en qué pasos, qué hacemos primero, qué hacemos después y qué hacemos sobre el final para tener nuestro nuevo texto. Y yo pregunto, Victoria, en tu caso, ¿cómo haces para darte cuenta o distinguir las ideas principales de las que no son principales? Digamos, ¿qué pista te da el texto para vos darte cuenta de esto? Te pregunto en tu propia experiencia, ¿eh? Acá estamos compartiendo lo que hacemos para después ver cómo a partir de diferentes aportes podemos pulir, si se quiere, ese ejercicio. Si es un texto, calculo que explicativo o argumentativo, siempre habla primero de o sea, las primeras palabras siempre va a ser de lo que se va a relacionar el texto. Entonces siempre marco esas ideas, las primeras palabras y después veo si lo está desarrollando, en qué consiste o en qué se trata o de cómo se maneja eso o así. Bien, decís que entonces hay ciertos tipos de textos que tienen una estructura más o menos similar, que te permite decir, bueno, primero plantean esto, luego lo otro, digo que hay cierta similitud. Claro. Bien, ¿alguien más quiere contar los pasos que, que lleva adelante, que comentó en el Linoit, y cómo hace para distinguir las ideas principales de las que no son principales?
No sé si se me escucha, capaz. Bueno, yo puse que al momento de elaborar un resumen, los pasos son leer el material asignado las veces que sean necesarias, porque muchas veces no a la primera se entiende el material, entender los conceptos planteados y ya a partir de eso seleccionar los datos más importantes, ya sea resumido de cualquier método que la persona está acostumbrada, y así quedaría un resumen, a mi parecer. Yo me doy cuenta, lo más Bien. importante depende con la extensión que le da el texto, la importancia que le pone. Muchas veces que hay datos que capaz los dicen y otros que los extienden. Entonces yo creo que los que más extienden son los más importantes. Bien, eso es importante, lo que mencionás, Lucía, que después vamos a ver, que es importante tener en cuenta que, a ver, el énfasis que cuando escribimos le damos a los datos que queremos mostrar y lo importante es que el texto vaya progresando en cuanto al tema o a los conceptos que vaya abordando. Ahora después vamos a ver eso. Pero me parece interesante esto que planteas y esto también de que, bueno, hay un momento en el que cada persona hace uso, echa mano, de la herramienta con la que se siente más cómodo o cómoda para acercarse al texto, ¿sí? Digo, esto en términos como más mecánico, ¿no? Esto de subrayo, resalto, escribo al margen, digo, son todas herramientas útiles y válidas para abordar el texto. Bien, ¿alguien más quiere comentar cómo hace, cómo es su proceso? Bien, acá Kiara nos comparte en el chat que ella, bueno, lee el texto original. Bien, subraya. Acá fíjense que aparece otro elemento, otro concepto también, que es el de las ideas secundarias. ¿Sí? Esto de, veníamos hablando de las principales, saber aprender a distinguir idea principal de idea secundaria. Esto no solo a efectos de comprender lo que otro autor o autora me dice, sino también efectos de también apropiarnos de esta distinción al momento de nosotros escribir. También, ¿sí? Bien, establecer las relaciones, redactar el resumen con las propias palabras usando las ideas principales y secundarias. Esto de utilizar las propias palabras se llama o se denomina paráfrasis. Digo, esto voy agregándolo como otro elemento, otro concepto para lo que vamos a ir construyendo después, que es un glosario colaborativo. ¿Sí? Esto que usualmente decimos escribir con nuestras palabras se denomina en el ámbito de la gramática paráfrasis, ¿está? Y que es muy importante porque allí, en esa nueva textualidad que vamos construyendo, digamos, el desafío está representar las ideas centrales del texto original, ¿sí? Bien, esto último que pone Estiar es muy importante, esto de la revisión, ¿no? Revisar el resumen para asegurarse de que tiene sentido y está bien estructurado. Es lo que vamos a ver ahora como la cohesión y la coherencia, que es central para cualquier texto. Ahora hicimos el ejercicio con un resumen, pero después podemos pensarlo en cualquier otro texto. Bien. Me interesa que podamos avanzar ahora con la presentación que traje y con el eje, pero antes que nada, sí, se me había escapado algo que quería mencionar respecto a lo que comentabas, Lucía, esto de leer muchas veces, ¿no? Vieron que a veces pasa que hay textos como que presentan cierta resistencia a ser comprendidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo leemos una vez? Lo leemos de nuevo, lo leemos nuevamente. Allí, a modo de estrategia, es importante como considerar que muchas veces no solo alcanza con leerlo una y otra vez. Hay ideas que se comprenden en este proceso de volver a abordarlas, a leerlas, pero hay otras veces que necesitamos echar mano de otras herramientas. Por ejemplo, un diccionario. ¿Sí? Muchas veces buscar, antes de una nueva lectura, buscar
palabras, términos que no comprendemos del todo o que están obstaculizando en un párrafo la comprensión, muchas veces buscar qué significa ese término, ese concepto, esa idea, o hasta incluso, no sé, palabras que se utilizan como conectores, como adverbios. Bueno, eso nos permite justamente como echar luz a lo que estoy leyendo y facilita la comprensión. Lo digo esto también a modo de herramienta como para tener en cuenta. Bien, vamos a volver a la presentación. A ver si puedo volverla a compartir para mencionar algunas cuestiones. Hasta acá, ¿más o menos se va entendiendo? Me dicen sí, no, Mariana, volvamos con algo. Estoy tratando de ir vinculando algunas cuestiones que vamos a ver. Todo esto está en el aula. Podemos volver las veces que ustedes consideren. No hay ningún problema. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Gracias. A ver, presentar. Bien, ahí se ve la presentación. ¿Me dicen? Sí, se ve, Mariana. Bueno, buenísimo. Bien, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? A partir... se me fue. Vuelvo. Compartir. No sé por qué. ¿Ahí estamos? Sí, Sí. perdón. Bien, a ver, ¿qué es lo que podemos considerar o qué es lo que a nosotras con Analía nos pareció importante para darles a ustedes a modo de justamente herramientas para pensarse ustedes escribiendo? Digo, el resumen, como por este ejemplo que acabamos de dar a partir de los pasos que ustedes usualmente hacen, pero ahora considerando nuevas estrategias, son lo que se denominan, es importante pensar en las habilidades académicas, o sea, qué habilidades tenemos que poder cada uno, cada una construir para generar ideas, ¿sí? Para escribir ideas. Bien, hay un primer aspecto que es súper importante, que tiene que ver con justamente estos otros materiales que las cátedras, por ejemplo, nos acercan, digo, siempre situándonos en lo que es la universidad, ¿sí? Cada asignatura propone, como ya les comentó Ana, tiene un programa académico que es previamente aprobado. Allí propone una bibliografía específica para abordar los ejes, las unidades, los temas, ¿sí? Que se van a trabajar durante el cuatrimestre, el año que dure esa cursada. Y bueno, el abordaje de cada uno de esos materiales, de esos textos, supone ciertas habilidades que hay que poder progresivamente adquirir para justamente estudiar el principio, ¿no? Comprender lo que estoy leyendo y luego estudiar, que no es, a ver, no es simplemente leer y entender lo que leo, sino luego hacer todo un proceso de abstracción para que eso que leí lo pueda comprender y luego pueda dar cuenta de ello, por ejemplo, en una evaluación. ¿Sí? Fíjense cómo supone diferentes desafíos. Esto de escribir no es simplemente algo que uno se siente y lo hace, sino que previamente implica todo esto, ¿no? Poder comprender otros textos para luego también trabajar la propia escritura. Una cuestión importante tiene que ver con esto que menciono acá como primer punto, ¿no? Saber seleccionar, aprender a seleccionar, clasificar, sintetizar, que es la competencia que requiere el ejercicio del resumen, volviendo al caso, interpretar y adaptar también, a ver, considerando
información, datos, ¿sí? Procedentes de una fuente determinada, como apuntes, como lecturas complementarias, como artículos científicos, ¿sí? Esa es una habilidad, digo, fíjense todos estos aspectos que suponen diferentes procesos, ¿no? Aprender a seleccionar, a clasificar, a sintetizar, interpretar y adaptar información proveniente de diferentes fuentes, ¿sí? Saber leer críticamente un texto, ¿tá? Esto también es súper importante. Saber identificar, bueno, a ver, cuál es, por ejemplo, el posicionamiento de quien escribe respecto a un texto, según el tipo de texto que sea. Y acá, bueno, pongo identificar los problemas de interpretación, caracterizar el estilo lingüístico, la estructura. Cuando nos acercamos a un texto, saber cómo abordarlo, ¿sí? No simplemente abordarlo como un conjunto de párrafos encadenados con diferentes ideas, sino que atender, por ejemplo, a ciertas marcas, ciertos eh, paratextos que se les llaman propios de la estructura. Llegué a leer en el Linoid que alguna de ustedes puso, por ejemplo, cuando hace el resumen, la importancia de atender, prestar atención a los títulos y a los subtítulos. Eso es sumamente importante, porque siempre en todo texto, un marcador sumamente importante para comprender el contenido, la intencionalidad, qué es lo central, dónde ese autor, esa autora está poniendo el foco, tiene que ver con los títulos que utiliza, con los, no sé si propone tablas, si introduce figuras, si introduce todo elementos paratextuales justamente que contribuyen o nos permiten entender cuáles son las ideas que quiere plantear este autor. ¿Está? El que sea, ¿sí? Entonces, leer críticamente un texto también supone la capacidad de poder mirar todos esos elementos que van más allá de la estructura formal y que hacen a la presentación de las ideas, ¿sí? Bien, entonces, y por último, esta capacidad de, bueno, aprender a organizar la información, que es un poco lo que trabajaron en el eje anterior, ¿no? Realizar esquemas, clasificaciones, comparaciones, análisis. Todo esto tiene que ver con lo que se pide en las consignas de los exámenes, por ejemplo, ¿no? Después, en la clase que viene vamos a ver ejemplos concretos, porque vamos a ver el parcial universitario, el cuco universitario, que siempre como que genera como toda esta cuestión del miedo y cómo lo aborda y demás, con ejemplos concretos, con tipos de consignas concretas, que van a ver que según la consigna se va a solicitar que hagamos, se va a solicitar de nosotros un tipo de competencia, de comprensión distinta, ¿sí? No es lo mismo que nos pidan que comparemos, que seleccionemos, que analicemos, ¿sí? Que realicemos esquemas, ¿está? Que identifiquemos en el marco de un conjunto, no sé, de elementos cuáles corresponderían a tal clasificación. Fíjense que digamos, cada una de estas solicitudes tiene o demanda diferente tipo de habilidad, ¿está? Estas son algunas, ¿sí?, de las habilidades generales que supone la escritura, la comprensión, diría también, y la escritura de académico. Ahora sí me interesa que me cuenten. A partir de lo que ya dijimos, de esto que les fui comentando recién, ¿sí? ¿Qué de todo esto hacemos al momento de escribir un texto? Esto que yo comenté recién. ¿Qué sabemos, perdón, qué saberes consideran que son los más dificultosos de aprender? ¿Y cuáles son los menos dificultosos? Porque en algún sentido ya venimos como, bueno, un poco poniendo en práctica estas habilidades durante toda nuestra escolaridad, por ejemplo, ¿sí? Los y las escucho de estas tres cuestiones, estos tres tipos de saberes. ¿Qué es lo más difícil de aprender para ustedes? ¿Qué me dicen?
¿Están ahí? Bien, ahí voy mirando el chat. Para mí leer críticamente un texto. Bien. Sí, claramente de estos tres aspectos creo que es lo más complejo. O una de las dimensiones más complejas, pero sin embargo, eh, considerando como algunos aspectos propios de los textos, como esto que mencioné, los títulos, los subtítulos, la introducción de diferentes elementos paratextuales que hace el autor, como mirando no solo el texto como un conjunto de párrafos, sino atendiendo a su estructura y las pistas que me da para poder entenderlo, quizá ayude a que ese segundo conjunto de saberes solicitados o demandados no sea tan complejo. ¿Quién más? También pueden hablar, si yo leí lo que planteó Luz acá por el chat, pero en confianza pueden comentar qué les parece que de esto es lo más difícil y qué es lo más sencillo, quizás. Vieron que vengo con todos ejercicios de autorreflexión. Es importante siempre con todo esto saber cómo, desde dónde estamos posicionados, posicionadas y parados para avanzar en el propio proceso, ¿sí? de comprensión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, bueno, continuamos. Saber seleccionar se me hace bien difícil por el tema de resumir o adaptar a un texto. También, sí, claro, exige como todo un proceso, un conjunto encadenado de procesos que tienen que ver, por ejemplo, por esto que veníamos mencionando, saber distinguir a partir de las pistas, las marcas textuales, después ahora vamos a esto, qué es una idea principal, qué es una idea secundaria, hacer una buena paráfrasis, esto de escribir con mis palabras, respetando, sin desvirtuar lo que plantea el texto original, ¿sí? Claro, supone todo un desafío. Pero bueno, insisto, estamos para aprender, es algo que se va consolidando, adquiriendo en la práctica. ¿Sí? Un poco retomo la primera frase con la que comencé hoy. A escribir se aprende a escribir. Entonces, después vamos a hacer el ejercicio de escribir, por supuesto. No hoy, pero sí como actividad. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ya lo pudimos hacer. Bien, vamos ahora a comentar, me interesa comentar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a llamar el proceso de textualización, ¿sí? El proceso de textualización no es ni más ni menos que la escritura, es cuando nos disponemos a escribir un texto. Por lo general, cuando estamos ante la solicitud, ante el interés de escribir un texto, eh, echamos mano de otros textos, otras fuentes, lo que le vamos a llamar muy en líneas generales fuentes, ¿sí? Para, a partir de allí, nutrir, estas diferentes fuentes van a ser las que van a nutrir nuestro propio texto, ¿sí? Y allí va a ser importante, siempre en todo texto, que aparezca la voz propia. Y decir, bueno, a ver, ¿qué interpretación hago yo de esto? Mucho, a ver, en la paráfrasis, como mencionábamos, aparece la voz propia, pero es importante que si bien es complejo hacer que la voz propia aparezca en el texto, sí en el caso nuestro, en el caso de ustedes que como van a iniciar un proceso de escritura académica universitaria, sí tener en claro que es muy importante que las formas en las que vamos a interpretar o retomar los datos de otras fuentes distintas, artículos académicos, imágenes, etcétera,
sí sea claro, ¿sí? Que podamos organizar claramente esas ideas. Bien, todo proceso de textualización implica, como mencioné al inicio también, o una buena práctica de textualización, mejor dicho, de escritura, supone un trabajo previo de organización, ¿sí? Así como ustedes hicieron esquemas, ¿vieron en el eje anterior? Lo mismo. Lo que se recomienda antes de ponerse a escribir, no sé, un texto descriptivo breve, una monografía, la explicación de algo, ¿sí? Pensando más en las evaluaciones, pensar esquemáticamente, brevemente, cómo voy a organizar esa escritura, no simplemente largarme a escribir, ¿está? Entonces, previo a comenzar cualquier redacción, es súper importante planificar esa redacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en esa etapa previa en la que vamos pensando, diseñando cómo nuestro texto se va a convertir en un nuevo texto que sea comprensible para alguien más. Y en la universidad lo que nos interesa siempre es que el docente o la docente o la cátedra comprenda lo que estamos escribiendo, ¿sí? El interlocutor suele ser, o a nuestro compañero o compañera, pero principalmente la cátedra. Entonces, bueno, es importante que nosotros podamos pasar de lo que incluso algunos autores propios del ámbito de la lengua y de la gramática denominan pasar de la prosa del escritor a la prosa del lector. ¿Vieron cuando ustedes dicen, yo escribo, pero bueno, yo escribo, voy escribiendo, fluye, y yo me entiendo lo que digo? Yo entiendo. Entonces alguien te lo lee y te dice, no, pará, yo no estoy entendiendo lo que estás queriendo poner acá, esto está escrito raro, le faltan conectores, por ejemplo, no se comprende. Y entonces a veces pasa que en esto de escribir con mis palabras, también a veces cuando la paráfrasis no está bien hecha, nos quedamos en lo que se denomina la prosa del escritor. O sea, un texto que solo lo puedo comprender yo, porque salió de mí, ¿sí? Es parte de un encadenamiento de ideas propias, pero que es importante retrabajar, reescribir ese texto para que se convierta en un texto comunicable. ¿Y qué quiere decir? Que alguien cuando lo lea lo pueda justamente comprender independientemente de que yo esté al lado, por ejemplo, explicando, no, acá quise poner esto, acá quise poner lo otro, ¿sí? Por eso es que acá recalco, fíjense en la presentación, esto de la coherencia y la cohesión, ¿sí? La coherencia con el tipo de texto y de registro solicitado, pero la cohesión fundamentalmente considerando lo que los autores y autoras del ámbito académico llaman la red de relaciones semánticas, ¿sí? Esto que comúnmente llamamos la relación entre las ideas, ¿sí? Que sea claro, que pueda ir comprendiendo lo que el otro me está queriendo comunicar o explicar en el texto. ¿Está? Hasta acá más o menos vamos, ¿sí? Entonces, para escribir, no arrancamos a escribir desde cero, tenemos en cuenta el propósito, los objetivos, digamos, ¿para qué estoy escribiendo ese texto? Diseñamos, pensamos, esquematizamos brevemente cómo vamos a organizar ese texto y para ello consideramos justamente el modo en que vamos a llevar adelante esa paráfrasis, eso escribir escribir con mis propias palabras, y siempre vamos a revisar el texto atendiendo de que justamente alguien lo pueda entender sin que yo esté al lado explicándoselo, ¿sí? Esto de pasar de la prosa de escritor a la prosa de lector, ¿está? Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este proceso de textualización? ¿Sí? Fíjense que yo les traigo como un punteíto importante al momento de escribir. Primeramente, atender a lo que se llama la superestructura del género discursivo en el marco del que estamos viendo. No es lo mismo
el tipo de registro o de escritura que voy a llevar adelante, si se trata de un ensayo, si se trata de un informe, de una novela, de una monografía, de una noticia, de un post en redes sociales. Fíjense incluso cómo les sumo otro registro que tiene también otra extensión distinta, otro lenguaje. ¿Sí? Acá se juega lo formal, lo informal. Entonces, un aspecto central tiene que ver con esto, ¿no? Atender a la superestructura. Bien, asegurar esto que mencioné antes, que la información del texto avance. ¿Qué quiere decir? Evitar las redundancias, repetir la misma información, decir lo mismo con otras palabras. Esto entorpece y dificulta la comprensión del texto. Bien, este tercer punto es sumamente importante para considerar, bueno, cómo tomamos los aportes de otros textos para el propio. Aprender a delimitar los segundos discursos dentro del propio discurso, ¿sí? Esto comúnmente se suele hacer mencionando de dónde sacamos los datos que estamos citando, ¿sí? Si es de tal artículo, de tal autor, esto un poco sé que lo estuvieron viendo con Ana, ¿no? Siempre damos cuenta, fundamentamos de dónde viene lo que estamos citando. Si es de tal manual, si es no sé, de tal página, ¿está? Siempre es importante distinguir lo que yo digo, mi interpretación, de los datos que voy incluyendo, ¿no? Planificar las oraciones del texto, esto también es lo ideal, las buenas prácticas de lectura invitan, justamente se las piensa de este modo, planificándolas. Y bueno, trabajar justamente esto que ya mencioné, que tiene que ver con cohesionar los elementos semánticos, los diferentes momentos de la escritura. Bien, hasta acá se entiende. Ahora vamos a ver ahora aportes, herramientas que son las marcas textuales principalmente, y otra batería, otro conjunto de recursos que yo les dejé, que son todas justamente, son como si fuese una caja de herramientas que nos van a permitir articular, escribir nuestro propio texto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, cualquier cosa, volvemos, me van diciendo, ¿sí? Me paran, para eso estamos. Son temas que entiendo que son complejos, pero nada, la idea es hacerlos y presentar algunos conceptos, algunas ideas básicas, a modo de guía, justamente porque estamos en el marco de una guía, para que ustedes puedan justamente llevarse elementos puntuales que luego les permitan en el ingreso universitario el año que viene, si sale todo bien, si las esperamos, poder justamente ponerlos en práctica, o más acabadamente. Bien, los marcadores textuales, que es el principal tema de este eje 3. ¿Qué son los marcadores textuales? Acá los vamos a definir como en un sentido muy amplio, como aquellos elementos que señalan, bueno, los accidentes de la prosa o de esta narración que llevamos adelante, ¿sí? La estructura, las conexiones entre frases, la función de un fragmento, etc. Bueno, tienen forma de conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas, y que son útiles para ayudar al lector a comprender el texto. Bien, fíjense que acá aparecen todas estas palabras que son nuevas, que son propias del ámbito de la gramática, de la lengua, pero que es importante que vayamos entendiendo de qué se trata, ¿sí? ¿Qué es una conjunción? ¿Qué es un adverbio? ¿Qué me quieren decir cuando me piden, no sé, nadie les va a pedir hacer una locución conjuntiva, pero que ustedes puedan, cuando leen un texto, identificar, por ejemplo, esto en el escrito de alguien más, ¿sí? Esto lo vamos a hacer luego como ejercicio, vamos a armar un glosario colaborativo. Yo les voy a pedir a ustedes que busquen estas definiciones y vamos a armar ahí el glosario
Esto lo vamos a retomar la clase que viene. Lo dejo acá como un poco en suspenso, ¿sí? Pero sí, apunten estas palabras que necesito que vayamos buscando en cualquier diccionario, en papel o en internet, ¿sí? Que permitan entender de qué se trata esto, ¿sí? Porque los marcadores textuales tienen que ver con esto. Bien. Podemos ver diferentes estilos a partir de diferente bibliografía, por supuesto que propone clasificaciones. La que nosotras con Analía les proponemos trabajar es la clasificación de un autor de apellido Casani, que nos parece que es la más general, la más flexible y la más comprensible también para justamente luego llevarla a la práctica. Es decir, bueno, ¿qué de esto me sirve para escribir? Casani propone dividir o clasificar los marcadores en dos tipos, ¿sí? Por un lado, hay un grupo planteado de marcadores o de indicios o de elementos en el texto que permiten estructurar el texto en su totalidad, ¿sí? Y hay otro grupo de marcadores que lo que van a permitir es estructurar u organizar las ideas, ¿entiende? Hay entonces un conjunto de elementos paratextuales, marcadores textuales que nos van a permitir estructurar en sí todo el texto. Esto tiene que ver con este esquema que les planteaba como una práctica importante para anticipar lo que vamos a escribir. Pero por otro lado, eh, otro grupo que sirve justamente para hacer este ejercicio de las relaciones. Ustedes mencionaban, bueno, aprender a relacionar las ideas y que queden, bueno, debidamente cohesionadas, que se comprenda, en pocas palabras, lo que quiero explicar, ¿sí? Bien, a ver, algunos ejemplos. Yo de esto, esta es como una subclasificación al interior de cada una, pero en el aula van a encontrar en la parte de los recursos, ya tienen todo disponible para mirar en el aula, un cuadro con ejemplos de cada uno de estos tipos de marcadores. Entonces, en cuanto a la estructura del texto en sí, podemos encontrar marcadores para introducir el tema en un texto, no importa el tema que sea, digamos, modos posibles que posibilitan introducir un tema, iniciar un nuevo tema, si terminamos con un tema, comenzamos otro nuevo, marcar el orden. Hay marcadores para distinguir, para restringir o atenuar, para continuar sobre el mismo punto, para hacer hincapié o demostrar algo puntual, para detallar, para resumir, para finalizar, para indicar tiempo y espacio. Fíjense la variedad de acciones que podemos hacer con los marcadores de estructura de texto, ¿sí? Digo esto porque después vamos a poner un poco, les voy a pedir que ustedes identifiquen primeramente en un texto que que ya seleccioné, que es muy breve, qué marcadores aparecen allí, pero luego ustedes van a elegir algunos marcadores para escribir un texto, ¿sí? Porque, reitero, escribir se aprende escribiendo, entonces no solo vamos a hacer el ejercicio de delimitar y de comprender, sino tratar de avanzar en la abstracción que suponen todas estas capacidades, habilidades, haciendo un breve ejercicio de escritura. Bien. Y por último, entonces, volviendo a la clasificación de Casani, están los marcadores que estructuran las ideas, que son sumamente importantes porque justamente son los que posibilitan o ayudan a escribir textos que sean comprensibles, ¿sí? Ahí tenemos marcadores que permiten, se utilizan para indicar causa, indicar consecuencia, indicar condición, indicar finalidad, oposición, objeción. Fíjense que son todos aspectos que hacen a la comprensión, a la articulación de ideas. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué les parece hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Lo ven muy complejo? ¿Lo ven algo que con el tiempo y ordenando luego las ideas, tienen todo en el aula, se va a poder hacer? ¿Cómo lo ven? Ahora les comento unas cositas del aula.
Les comieron la lengua a todos. Ahí ya son 8:15. Si quieren pueden ir registrando la asistencia. Un poco complejo, pero se va entendiendo. Sí, un gran desafío. Bueno, gracias. Sí, sí, nadie dijo que sea fácil. Incluso a quienes por ahí ya llevamos varios años escribiendo, nos lleva todo un tiempo decir, bueno, a ver, eh, volver a retomar, digamos, y ver, bueno, qué elementos tengo a mano, qué herramientas tengo, esto se está entendiendo, cómo lo puedo mejorar, ¿sí? Bien, Cari, el tema de la asistencia, ingresan al aula con la clave y se pueden yo tengo, o tenemos que hacer algo desde acá, porque Ana creo que me dijo que había una clave. Sí, ¿vos la tenés a mano la clave? Sí, mira, ella me dijo que se había cambiado a leer, pero vi en el campus que sigue configurado a escribir, así que por ahí sí pueden, A ver creo si que no. ya ingresan y pueden registrarse, ¿o no? ¿Todo el Sí, sí, mundo ya tiene está acceso al aula habilitado, virtual? sí. Sí, Sí, sí. sí, sí, está habilitado. Eh, ¿Se fijan, por favor, si pueden registrar la asistencia en el aula? Yo Ahí pude. me fijé y es escribir. ¿Listo? Escribir, ¿viste? Quedó escribir. Porfa, vayan registrándose. Así, bien, allá veo que se fueron registrando algunos. Sí, sí. Bien, vamos a, ya para respetar ahí el horario, y quiero mencionar algunas cuestiones de la actividad. Vamos a lo, a lo importante, como cierre de la clase de hoy. Vieron que por ahí son muchas cosas, cada una de estas cuestiones requieren a veces, bueno, más tiempo, ejercitar cada una, pero bueno, vamos igual a hacer un ejercicio que nos permita poner en práctica algo de esto, ¿sí? Si miran el aula en nuestro módulo, en el eje 3, van a encontrar. Si la tienen a mano, mejor. Yo creo que no sé si puedo eh, ponerla, proyectarla y a su vez abrir, no sé. Pero bueno, les comento, hay una página que se llama Escribir en la Universidad, hoja de ruta. Cuando ingresan allí, tienen un poco una síntesis de las actividades, de todo lo que hicimos hoy, y tienen también el acceso a los textos que vamos a usar para la actividad, ¿sí? ¿Cuál es la actividad? Consta de 2 puntos. La voy a explicar brevemente. En cualquier caso, si después cuando se ponen a hacerla no se entiende, me escriben por el foro, no hay ningún problema, voy a estar atenta para ir respondiendo, ¿sí? Primero, les propongo que lean un texto que en realidad es un extracto de un texto mucho más amplio que se llama De átomos a organismos, que es un material de lectura de una cátedra denominada Introducción a la Anatomofisiología. Traemos este tipo de materiales muy a propósito porque en el primer año en enfermería tienen una cátedra que se llama así, ¿sí? Anatomofisiología. Entonces, para empezar a familiarizarse con el tipo de registro y de contenidos que se trabajan en las cátedras, bien, ustedes van a poder acceder, si se fijan en esa misma página, tienen el link, linkeando haciendo clic en material de lectura, abren y tienen acceso al texto. Si no, en texto, aparece allí en la misma pestaña, el texto se llama de átomos a organismos. ¿Qué van a hacer? Van a identificar a partir de la clasificación de Cassani, que es la que les comenté recién, los marcadores textuales, ¿sí? Fíjense que él propone entonces, repasando, clasificarlos en 2 tipos. En marcadores textuales que estructuran o organizan el texto y marcadores textuales que permiten la articulación de las ideas, ¿sí? Algunos son de estructura y otros son de ideas. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que ustedes identifiquen en ese texto cuáles son los marcadores que encuentran. Pueden ser
de estructura o pueden ser de encadenamiento o vinculación de ideas. ¿Cómo lo pueden hacer a este ejercicio? A ver, está ya habilitado el espacio para subir la tarea. Pueden, si quieren, descargar el Word, está en formato Word el texto, e irlo marcando con el elemento comentario del Word, y si quieren, ahí mismo sobre el texto ponen marcador de, no sé, el que sea. Claro, sí, el link, estoy mirando acá acá, claro, la consulta. Ese enlace te lleva, pero igual, si lo miran por el aula, está todo para acceder por ahí también. Son dos vías para acceder, por el enlace y por, la, por toda la, por los recursos que tiene el aula. Pueden entonces, repito, sobre el mismo Word lo van marcando y hay una función que es comentario. Pueden ir escribiendo qué tipo de marcador encuentran. O si no, lo pueden hacer, no sé, quien quiera puede hacer un cuadro, me ponen las citas, como cortan y pegan el texto, marcador tanto. ¿Se entiende? Clasifican, o sea, todos los marcadores que encuentran los ponen o los describen, eso ustedes elijan la forma que ustedes quieran. Eso por un lado, esa es la actividad 1. Y la actividad 2 es justamente la de escribir, ¿sí? Ahí lo que les pido en esa actividad 2, que está en el aula, es que ustedes puedan escribir de forma individual un texto descriptivo, fíjense que les pido descriptivo, de una página de algún tema de interés. Y acá, si quieren, puede ser algún tema que tenga que ver con salud, o cualquier otro tema. Sería deseable que tenga que ver con cuestiones de salud para que ustedes puedan acercarse más a los temas propios de las carreras, pero como nos interesa en realidad hacer el ejercicio de los marcadores textuales, sí que puedan escribirlo y que puedan utilizar al menos 3 marcas textuales de estructura y 3 marcas textuales de estructuración de ideas. ¿Se entiende? De la misma clasificación de Casani, decir, bueno, cuál de estos me escriben en el texto y me ponen abajo o me las marcan, ¿sí? ¿Cuáles son los marcadores que utilizaron? 3 y 3. 3 de cada grupo. ¿Se entiende? El texto que les pido que escriban es breve igual, 1, 2 páginas como mucho. ¿Está? Un texto similar al mismo que les doy para que ustedes lean, que es un texto descriptivo. Ahí entonces es importante que, nada, yo esto no se los pongo, pero traten de, antes de ponerse a escribirlo, esquematizar de qué voy a hablar, ¿sí? Si quieren también, sería deseable, importante, que coloquen títulos. Pueden utilizar subtítulos. Digo esto para hacer, justamente, tratar de utilizar los elementos paratextuales que tenemos a mano en cualquier texto para otorgar mayor comprensión a las ideas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de identificar los marcadores textuales en un texto, que es el de átomos a organismos, que lo tienen en el aula, es muy breve, muy comprensible, y vamos a hacer el esfuerzo de escribir nuestro propio texto. No les pido toda la parte como previa de esquematizar y demás, pero sí esto, ¿no? La puesta en práctica del uso de los marcadores, ¿sí? Intentemos elegir. Ustedes ahí eligen los que ustedes consideran que les sirven para las ideas que quieren presentar. ¿Está? Ahí es importante como pensarlo al revés. Digo, yo estructuro, pienso mi texto, la organización, digamos, qué es lo que voy a decir primero, qué es después, qué quiero, no sé, quiero comparar, quiero explicar esto, quiero definir, quiero presentar introducir alguna imagen, lo que ustedes quieran. Cómo los marcadores me sirven a mí, ¿sí? Para presentar tal o cual idea, y no al revés, ¿entienden? Los marcadores son mis herramientas para poder comunicar lo que yo quiero decir de la forma más clara posible. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Sé que cuando uno se ponga a trabajar en esto, ahí, a ver,
Si tengan a mano, por favor, ahí en el aula, les puse un listadito de donde dicen recursos para la escritura académica. Si ingresan ahí, tienen los marcadores textuales de Casani, que si abren van a tener ejemplos de cada tipo, de los que ya mencioné muy en general, pero también ahí le sumé otro archivito que se llama Conectores para la escritura académica, que tienen otro repertorio de ideas, conectores, que les va a servir a ustedes para poder escribir. Se llama Conectores para la escritura académica. Es un cuadro que, por ejemplo, tiene conectores para ordenar una asociación de ideas, para ejemplificar, explicar o aclarar, para adicionar ideas, para delimitar ideas en tiempo y espacio, para tematizar, para concluir una idea, de causa, de consecuencia, de finalidad. Digo, esto yo se lo sumo como un extra a los marcadores, ¿entienden? Entonces ustedes van a tener, por un lado, los marcadores, pero por otro lado también todo este repertorio de conectores con ejemplos muy claros y concretos, que son todas herramientas para sentarnos a escribir el texto. Hagan el ejercicio, no importa, bueno, si hay que revisar y demás, yo pues justamente en la retroalimentación, en la devolución, más allá de que, bueno, que vamos calificando y demás, sí les voy a comentar específicamente qué cuestiones considero que no se entienden, cómo ha sido utilizado, no sé, la marca textual, qué conector hubiese estado bueno utilizar en su reemplazo. Digo, todo esto, la retroalimentación siempre ayuda a la reescritura, ¿entiende? Bien. ¿Es para el martes que viene? A ver, deseablemente sí, pero bueno, considerando que estamos como con muchas cosas, que no lo llegue a finalizar, vamos a tener abierto el espacio del aula, pero tratemos de que sí, ustedes lo van enviando, yo les puedo ir leyendo, para ponerse en situación de hacer el ejercicio, si pueden, mejor para el otro martes, porque es la última clase, y por ahí si hay dudas y demás respecto a esto, la duda va a surgir cuando uno se ponga en situación de hacer el ejercicio, ¿sí? Porque bueno, en la última clase me interesaría retomar un poco todo esto, pero ya irnos, conectarlo con el asunto del parcial universitario, eh, ejemplos, vamos a ver un ejemplo concreto y ver justamente qué nos demanda, qué nos está pidiendo o qué habilidades, qué capacidades, qué operaciones cognitivas de aprendizaje está pidiéndonos ese examen para poder abordarlo, ¿sí? Pero bueno, queríamos un poco también hacer, aunque sea breve, un ejercicio de escritura. ¿Está? Ya son 8:26. Quiero cumplir con el horario. ¿Estamos bien, Cari, o no? Sí, sí, Mariana, estamos bien. Sí, sí, tranquila, no hay Bien, creo que ya problema. todo el mundo fue registrando su asistencia. Quien no, bueno, lo puede hacer por el aula. Es importante esto para cumplimentar ese requisito. Ya vamos cerrando por hoy. Me alegra que hayamos podido conversar sobre estos temas. Tienen todo disponible. La asistencia era escritura. Creo que había quedado la clave escritura. Escribir, perdón. Ah, ¿Escritura o escribir? para. Ay, no lo puedo borrar. Escribir. Bien, escribir. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Cari, ¿quieres cerrar la grabación? Les agradezco. A ver